ríos de sangre prácticamente fue una predicción. Y eso ya se produjo con más de 60 peruanos asesinados. Si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país. Cada vez que la presidenta de la República o el premier hablan, es como si echaran gasolina al fuego. Si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. En Lima, 50 personas cada uno. Entonces, no deberían arrodillar a los golpistas. Lo que le puedo decir al país es, repito, que yo estoy con el pueblo y ustedes están con los asesinos. Y lo dice uno de los jefes de gabinete más incendiarios que ha tenido nuestro país. Pero bueno, de ese y otros temas vamos a hablar con nuestros invitados. Hoy tenemos a dos exministros que nos van a dar una amplia mirada de lo que está ocurriendo en el Perú, porque Rafael Belaúnde, exministro de Energía, y también Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, nos acompañan. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias por estar aquí. Hola. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la opinión de lo que acaba de escuchar del señor Aníbal Torres? Bueno, este señor es uno de los culpables de las decenas de muertos que han habido en las últimas semanas. Este sujeto estuvo desde el principio, desde la campaña electoral, como uno de los videos ha mostrado, y después, en el tiempo que fue ministro de Justicia y luego presidente del Consejo de Ministros, incentivando el odio, incentivando la violencia sistemáticamente. Se paseaban con Castillo haciendo agitación política en esto que se llamaba Consejo de Ministros Descentralizados, que no había ningún consejo. Lo aprovecharon, ¿no? No había ningún consejo de ministros, no se reunían para nada. Lo que hacían era lo único que saben hacer, agitación política. Y entonces ahí incentivaban el odio y preparaban lo que hoy día estamos viendo. O sea, esto lo tenían listo para cuando Castillo diera el golpe, disolviera el Congreso. Bueno, no le funcionó en ese momento, pero lo están aplicando ahora. Y lo prepararon sistemáticamente, no solamente haciendo agitación política, sino poniendo prefectos y subprefectos de Sendero Luminoso, de Movadef o del FENATE, que es un organismo generado de Sendero Luminoso, y con una serie de otras actividades favoreciendo a la minería ilegal, favoreciendo al narcotráfico, que son los que financian hoy día esta violencia delincuencial y terrorista que hay en el país. O sea, este sujeto es uno de los responsables y está libre, se pasea por la calle. Uno de los problemas que tenemos es que los responsables, los agitadores, los cabecillas de esta azonada que está viviendo el país están libres y no les pasa absolutamente nada y siguen haciendo lo mismo. Y siguen dando estos discursos de división y de odio, ¿no? Yo estoy con el pueblo, ustedes, ¿no?, refiriéndose a la prensa, están con los asesinos. O sea, ya nos colocó nuevamente en dos bandos. Bueno, él se pasó los meses que estuvo en el Premierato incitando la división, el odio entre los peruanos, ¿no? Y esto de que si vacaban a Castillo correrían ríos de sangre fue una advertencia. No fue, como dice él, una predicción, fue una advertencia. Lo lamentable es que a la hora de enfrentar a la justicia por su responsabilidad, ¿no?, tener pantalones y asumir su responsabilidad, ahí dice que la próstata, que la diabetes, y por eso está libre. Entonces, esa es la izquierda cobarde que tira la piedra y esconde la mano, ¿no?, para incitar, para inducir, para azuzar a que terceros expongan su vida, se enfrenten a la policía. Ahí sí son muy proactivos, pero cuando se trata de dar la cara y enfrentar sus responsabilidades, son unos cobardes y recurren al examen médico, a las constancias médicas. Ahí sí es un hombre de edad, claro, ahí sí. Y después sale esa fotografía en Wong comprando cervezas festejando. para la diabetes y la próstata. Sí. Entonces, es una tomadura de pelo. Gente que tiene en el fondo un profundo desprecio por el Perú y por los peruanos. Y es una tragedia que este tipo de personajes de esta calaña moral hayan llegado a ocupar cargos de alta importancia y significancia en el Perú. Pero lo más grave es que cala su discurso.
en estos momentos, sí, a un sector de los peruanos, pues ese discurso les llega. En el Velascato caló también. Esto es un discurso para inducir el odio, la división. El Perú pues es un país variopinto, con diferencias profundas. Hay una agenda pues pendiente innegable, ¿no? Hay mucho por avanzar, pero mucho se ha avanzado también. Sería mezquino no reconocer que el Perú de hace 30 años era mucho más dividido, injusto. Digamos, el Perú va avanzando. Lo que hay que hacer es acelerar el progreso, no petardearlo, no incentivar la división, el odio, con el único fin, con el fin subalterno de medrar políticamente, ¿no? Y para eso se debería tomar una acción más firme por parte de Dina Boluarte. Es decir, parece que incluso la policía lamentablemente se está convirtiendo también en espectador de lo que pasa en el Perú y no puede tomar una acción más directa y más concreta, por ejemplo, mínimamente para desbloquear las vías. Bueno, Dina Boluarte ha sido socia de Castillo hasta hace 2 meses y medio, ¿no? Entonces... ¿No quiere tomar acciones, lo que dice? No quiere tomar acciones. Este tipo de azonadas hay que pararlas con toda energía desde el primer momento. Si no se hace eso, crecen. Y eso es lo que ha ocurrido, eso ya se sabe, eso es de manual. Pero Dina Boluarte creyó que estas acciones violentas, terroristas y delincuenciales iban a ir decayendo solas, poco a poco. Un error garrafal. Y entonces no intervinieron al principio y después las cosas se han complicado y tenemos esa cantidad de víctimas. Y envían a la policía desarmada a enfrentar a estas hordas violentas que la atacan con piedras, con ondas, con pirotécnicos o con armas hechizas a veces. Entonces es evidente que la policía no puede controlar este tipo de acciones estando desarmada. Pero entonces, ¿qué? ¿Hay marcha atrás? Es decir, ¿se puede revertir esta situación? ¿Cómo? En Se puede revertir experiencia en el Ministerio del Interior. Con firmeza, se puede revertir con firmeza. Pero ha visto, por ejemplo, cuando ya ven que no pueden con la policía que va desarmada, envían a las Fuerzas Armadas que sí, naturalmente van con sus armas. Entonces, los delincuentes, los terroristas se retiran. La Fuerza Armada no puede estar ahí indefinidamente. No tienen suficiente número de efectivos, en fin, tienen otras tareas también. Y entonces inmediatamente vuelven a bloquear. Así no funciona. La otra cosa es que no detienen a los cabecillas. O si los detienen, los sueltan. Tengo entendido que en el barrio chino detuvieron a más de 20. Y el Poder Judicial y la Fiscalía los han soltado. Ya no hay. Sí. Cuando están cometiendo un delito penado con cárcel. Y en flagrancia. El bloqueo de carreteras tiene 8 años de cárcel. No puede soltarlo porque el mínimo es 4, así que tiene que ir preso de todas maneras. El ataque a la policía, estas barbaridades que hacen, 12 años de cárcel. O sea, es prisión efectiva. Y el Poder Judicial y la Fiscalía, que están plagadas de caviares desde hace mucho tiempo, los dejan en libertad. Entonces, la impunidad alienta el delito. Y si otros ven, miren, ataco a la policía, bloqueo la carretera y no pasa absolutamente nada, bueno, voy a seguir haciéndolo. Y además van haciendo crecer esta violencia hacia los trabajadores de mineras. Hemos visto que han tenido que paralizar sus funciones, no solamente van y los amedrentan, sino que llegan a tal punto que no dejan ingresar insumos, no pueden seguir, ¿no?, en su funcionamiento, y esto es lo que genera las mayores pérdidas económicas en nuestro país. Y lo que no entiende esa población es que de la minería se vive y vive un gran porcentaje. Claro, lo que es, digamos, evidente es que esto ha sido una azonada orquestada, planificada con antelación, y es un hecho. El día que el hoy recluso Pedro Castillo dio la azonada golpista, el Congreso hizo bien en vacarlo en el acto, y en ese momento
mientras juramentaba la señora Dina Boluarte, antes que nombre al gabinete, antes que haga cualquier acto de gobierno, ya estaban incendiando las fiscalías, ya estaban incendiando la fábrica de leche Gloria en Arequipa. Entonces, esto ha sido una sonada que ha estado coordinada, financiada y organizada con meses de antelación. Yo creo que parte de estos mal llamados consejos de ministros descentralizados han cumplido ese fin. Entonces, ni bien ha caído Castillo, se ha producido esta asonada violentista y ellos saben dónde atacar. La minería es la actividad principal de la economía del Perú y está focalizada en relativamente pocos sitios. Y ahí ya Las Bambas está paralizando. Las Bambas ha producido la mitad de su potencial este año y está paralizando sus actividades. Santa Pacay está paralizando sus actividades. Hadvey, que es la mina Constanza, en Chumbivilcas, está paralizando sus actividades. Ahora Buenaventura, Huancavelica ha padecido eso es una asonada subversiva. Entonces las cosas hay que empezar por llamarlas por su nombre. Es decir, un acto violento persiguiendo un objetivo político como es la interrupción del régimen constitucional es un acto terrorista. Esto no es una protesta contra una ley, contra la ley Pulpín, contra que subieron los impuestos. No, esto es una protesta violenta porque están exacerbados porque el golpe de Pedro Castillo ha fracasado. Y lo que quieren es que se interrumpa la sucesión constitucional y a fuerza de sangre y fuego imponer el final del régimen constitucional e imponer una anarquía que derivará, según pensarán ellos, en una asamblea constituyente, en una... Bueno, que ya se dijo por todos los medios que no se va a poder realizar ninguno de las peticiones, de los petitorios que tiene esta gente, porque Dina Boluarte ha dicho, no voy a renunciar. La asamblea constituyente, el cambio de constitución tiene otras vías en el Congreso de la República. No se puede reponer a Pedro Castillo como presidente. O sea, eso es completamente una locura, ¿no?, lo que están pidiendo. Pero en medio de esta situación, la mirada hoy por hoy es tener Congreso de la República, que no se atreve a tomar, ¿no?, la decisión de un adelanto de elecciones. Y se complica más aún porque en las calles lo que dicen es, saquen, ¿no?, a Williams, no lo quieren como presidente, recompongan la mesa directiva. Digna Calle ha renunciado incluso como parte de la mesa directiva. Vamos a escucharla. La congresista Digna Calle, quien hasta hace unas horas era segunda vicepresidenta del Congreso y que, haciendo honor a su nombre, por dignidad, entiendo, ¿no? Digna ha renunciado irrevocablemente al cargo en la mesa directiva. La posición de José William Zapata, o sea, es una de las personas más importantes del país en este momento. Podría ser, si Dina Boluarte renuncia, el próximo presidente. Pero ¿cuál es su posición? ¿Cuál es la opinión de él sobre lo que está pasando? ¿O no tiene opinión él? El presidente, así como presidente, como persona firme, no tiene una posición, Nicolás. Es lamentable lo que te digo, pero él, para hacer un acuerdo o traerte algo a la mesa, él lo primero que hace es reunirse con su bancada. Y ahí tenemos al señor Cabero, a la señorita Tudela, los grandes pensantes del Congreso. Ellos son los que manejan, la señora Norma Yarro. Primero se reúne con él, con ellos. Y lo que deciden ahí recién él trae a la mesa. Pero no es que él coordine con nosotros, mucho menos conmigo. Quizás lo hará con la señora Marta o con Muñante, pero conmigo no coordina en lo absoluto. Alejandro Cabero, que cuando estábamos reconformando la mesa, esta mesa ahora cuando se fue el señor él era que rogaba a todo el mundo para poder subir a esa mesa. Incluso a todos hablan de mi esposo, incluso buscando hasta mi esposo para que hablara, no sé si conmigo o no sé con quién, para interceder. O sea, para los que no lo saben, tú, Digna, estás casada con Aarón Espinosa, que es el dirigente de Podemos, ¿no es cierto? Entonces, el congresista Cabero buscaba a Aarón para pedirle que Podemos Perú lo apoye para hacerle la mesa directiva.
Sí, lo buscaba Aarón como que si Aarón tuviese el poder de ponerlo a la mesa directiva, ¿no? Entonces él ya no se acuerda de eso, que le fue a llorar a Aarón, le fue a llorar a César Acuña, al hijo de César Acuña. Bueno, esa información también sobre las reuniones de Aarón con Willy Huerta han salido este fin de semana con el exministro del Interior justo antes de que se viera la censura en la casa de Digna Calle, ¿no? Ella dice, es mi esposo, pero no sé nada, pero de que existió la reunión, existió con el exministro Huerta. ¿Cómo toma estas declaraciones de Digna Calle? Bueno, sin duda es parte de esta estrategia para dinamitar la mesa directiva del Congreso. O sea, creen que con la renuncia de esta señora van a debilitarla, pero creo que esta señora... La mayoría lo ha minimizado, ¿no? A través de las redes sociales, los congresistas han dicho, bueno, se va a Digna Calle Y lo que dijo una congresista, le dijo, bueno, si el que asumía la función era el esposo, o sea, si ella se va, no pasa nada porque el esposo puede seguir yendo, pero en fin. ¿Pero qué estamos en el Congreso? Ella no tenía ningún peso, ¿no? Entonces, no es que renunciando a ella ya se crea una gran crisis. Ahora, sin duda, la estrategia de los comunistas, de los delincuentes que financian esto, de los terroristas, es no solamente sacar a Boluarte del gobierno, sino sacar a Williams de la presidencia para que no asuma la presidencia de la República en la eventualidad que Dina Boluarte pudiera renunciar. Pero yo creo que tienen pocas posibilidades de lograr eso. Lo único que saben hacer es destruir el país y lo están destruyendo. Como decía Rafael, lo que está pasando ahora en la minería es tremendo, pero están atacando los puntos claves. La agroexportación en Ica, por ejemplo. ¿Cuáles son las actividades económicas más rentables, las que producen más divisas para el Perú? La minería y la agroexportación. La agroexportación ha crecido muchísimo en los últimos años y han atacado la agroexportación de una manera brutal y han creado un daño gravísimo. O sea, ¿qué están haciendo? Creando más pobres, por lo tanto más descontentos en el Perú, que siempre es la estrategia de la izquierda. Y de repente eso es lo que no entiende mucha gente que está siendo llevada, que se está dejando guiar por estos mensajes de que cambias la Constitución y vas a tener más dinero. No va por ahí la situación. ¿Qué tanto daño le están haciendo al Perú y por lo tanto a ellos mismos y a todos nosotros? A ver, el Perú ya tuvo 12 constituciones. Si cambiar constituciones generase progreso, después de 12 constituciones tendríamos que ser uno de los países más ricos del mundo. Lo que vemos es que los países que tienen una persistencia, una constancia en la estabilidad jurídica progresan más que los países que son más volátiles, ¿no? Eso por un lado. Después es un hecho, es una constatación fáctica. Uno le puede venir a alguien de la izquierda una pataleta, así que al respecto, pero el hecho concreto es que con la Constitución del año 93 la pobreza se ha reducido significativamente, la proliferación de los servicios públicos se ha expandido como nunca antes, la tasa de desnutrición crónica infantil, la expectativa de vida, todo indicador socioeconómico, los kilómetros de vías asfaltadas, es decir, es innegable que con el régimen económico que contempla la actual Constitución, el Perú ha progresado. Ahora, pero estamos retrocediendo. Ahora, ¿eso es suficiente? No es suficiente. Hay otras cosas que se tienen que hacer. Es un hecho que hay una parte de la población, la que está en el sur, por ejemplo, que sienten que son ciudadanos, digamos, o de segunda categoría, o que no están incorporados, o que han sido olvidados. El diseño económico no los ha incluido. Yo estuve, por ejemplo, hace pocos días con gente de San Martín de Pangoa. Ellos producen cacao. Y me dicen, claro, estaba en la marginal, pero de la selva, ¿no? Llegar a la marginal ya es un desafío, porque no hay vías de penetración, no hay puentes. Entonces hay un trabajo pendiente que tiene que asumir el Estado, ¿no? Que creo que nadie en estos momentos deja de lado, ¿no? O sea... Pero a lo que voy es, eso no se resuelve o eso no se consigue destruyendo lo que sí ha funcionado. Eso se consigue sobre la base de lo que sí ha funcionado, seguir avanzando, profundizar, acelerar, actuar con más decisión y compromisos sin complejos hacia un Estado con más actividad
subsidiaria, con mayor inversión pública, pero con mucho más inversión privada. Digamos, todo este ruido político lo que está haciendo es paralizar la inversión. Y sin inversión no hay empleo. Entonces, esto es un atentado hacia los más pobres, porque son ellos los que van a pagar la factura. Entonces, lo que se requiere es que el gobierno, primero, la señora Dina Boluarte ha asumido constitucionalmente, pues, yo no voté por la fórmula Castillo-Boluarte. Pero quienes votaron por Castillo también votaron por Dina. Y ellos son los que están incendiando todo. Hay que asumir, uno tiene que en la vida asumir la responsabilidad. Y no es que ya no me gusta y a través de la violencia consigo lo que quiero. Pero bueno, eso lo vamos a seguir analizando después de la pausa que hacemos en este instante. Regresamos.